¿Cuáles son los cambios que trae este complemento respecto a la versión 3.0? Bueno, el primero o los primeros cambios que vamos a notar es el uso que tiene con los catálogos. Cuando digo cambios en los catálogos, me refiero a ese archivo de Excel que normalmente nosotros podemos descargar desde la página del SAT, y en ese archivo nos menciona cuáles son las claves y características que podemos definir o utilizar en nuestro CFDI. Por ejemplo, aquí yo tengo abierto la página del SAT y básicamente aquí se nos indica que existe un documento de catálogos del complemento para saber cuáles son las claves y descripciones que podemos utilizar en esta versión. Este documento se actualizó y ya podemos verificar que existen algunos cambios, como por ejemplo, existen claves de producto y servicio que modificaron su descripción y que además también fueron modificadas algunas claves para indicar si puede o no puede ser peligroso. Un ejemplo es la clave 123.52.12.4, en donde pues antes era marcada como que no era peligroso, pero ahora va a estar marcada como puede o no ser peligroso. Otras cosas que pueden cambiar es que se agregan nuevas claves. Tal es el caso del material peligroso, en donde nosotros definíamos qué tipo de peligro era un producto. Con estos cambios del catálogo se adaptó para agregar nuevos tipos de peligrosidad. Asimismo, hubo cambios en los catálogos de las localidades y colonias, en donde se modifican y agregan algunos registros para que a lo mejor colonias que no estaban consideradas para efectos de timbrado de este complemento, ahora ya lo sean. Se agregan también números de autorizaciones de viajero, que es básicamente un nodo, perdón, de agente naviero, perdón, en donde pues básicamente eran para temas de envíos o traslados navales. Asimismo, se agregan nuevas claves para tipos de contenedores marítimos. Esto, les repito, son modificaciones que se hicieron a grandes rasgos del catálogo, en donde básicamente pues es una actualización más que nada por temas de que han ido resolviendo. Seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado que intentan timbrar algún domicilio, alguna entrega de un CFDI a una dirección y les menciona que la colonia pues no está registrado ante el SAT. Y si van y revisan los catálogos en el archivo de Excel, podrán identificar que esas colonias realmente no están registradas. Bueno, pues básicamente lo que se hizo para esta nueva versión es que se agregaron nuevas colonias, nuevas ubicaciones, nuevos materiales peligrosos y demás para tratar de abarcar más escenarios. Asimismo, no solo se actualizaron los catálogos, sino que hubo algunos cambios técnicos por parte del complemento. Por ejemplo, en la versión 3.0, que es la que tenemos vigente al día de hoy, el campo fracción arancelaria es de manera obligatoria, siempre y cuando el traslado del que se trate sea un transporte internacional. A partir de la versión 3.1, este campo de fracción arancelaria pasa a ser opcional, es decir, no necesariamente tiene que ir a este campo, independientemente de si se trate de un transporte internacional o no. De la misma manera que cambian este tipo de campos de ser opcionales a no opcionales, existen algunas otras validaciones del PAC respecto a esta nueva versión del complemento. Sin embargo, es importante mencionar que no son nuevas reglas de validación. Si nosotros comparamos las reglas o las validaciones por las que pasa un CFDI en la versión 3.0 del complemento contra las validaciones que pasa un CFDI con complemento en la versión 3.1, vamos a notar que en ambos archivos o en ambas validaciones son 55 validaciones. Es decir, no se agrega ninguna validación adicional. Sin embargo, sí existen algunas reglas que cambian su funcionamiento y esto las vamos a ir viendo más adelante. Otro cambio que se hizo, que es de manera técnica, es decir, probablemente el usuario no tenga una percepción al respecto, pero es importante que nosotros la conozcamos, es que la manera en que se genera la imagen del QR que nosotros obtenemos en la representación impresa
del complemento carta-aporte cambia, ya que anteriormente, o bueno, al día de hoy, utilizamos la posibilidad de tener 70 caracteres dentro del código QR. Ahora con esta versión se pretende que quepan hasta 74 caracteres. Asimismo, cuando al día de hoy leemos esa imagen de QR con un celular o cualquier otra cámara que lea el código, vamos a notar que al inicio siempre nos va a asignar un carácter de ampersand. A partir de la versión 3.1 ya no va a existir ese carácter ampersand, sino que simplemente va a comenzar a leer directamente el ID del complemento carta-aporte. Les repito, estos cambios, si se fijan, pues son básicamente cambios técnicos en donde se ajusta el cómo se genera tanto el XML como la representación impresa de esa información del cartaporte. Sin embargo, todos los demás campos que pudiéramos llegar a encontrar o que estamos acostumbrados a llenar en el uso del complemento siguen siendo exactamente los mismos, exceptuando por dos. El primero de ellos tiene que ver con los regímenes aduaneros, en donde en la versión 3.0, cuando nosotros utilizamos un transporte internacional, nos solicita que asignemos un régimen. A partir de la versión 3.1, nosotros vamos a poder asignar hasta 10. Es decir, podemos asignar varios regímenes. Hay que tener cuidado con la regla de validación de este campo, ya que si nosotros verificamos la regla que se llama CP117, que nos brinda el SAT en su matriz de errores, vamos a notar que cambió. Al día de hoy, en la versión 3.0, nos indica la regla que cuando un atributo que se llama entrada o salida de mercancía contiene el valor de entrada, significa que el régimen aduanero que puedo asignar es alguno que sea considerado, según la columna de aquí, que sea considerado como entrada o entrada y salida. Es decir, cuando se timbraba un CFDI que trajera este complemento, si el atributo era de entrada, solo podía asignar, no podía asignar más bien alguno como este de aquí. ¿Por qué? Porque este era considerado solo salida. ¿Ok? Los que decían entrada o salida y entrada sí aplicaban. Al día de el miércoles, que es la fecha oficial para que comience en uso o comience la vigencia del complemento 3.1, la regla que vamos a considerar es la siguiente, que cuando hablemos de que un producto tenga entrada o salida del país, es decir, hablemos de un transporte internacional, significa que nosotros debemos de asignar un régimen. ¿Cuál régimen? Cualquiera que pertenezca al catálogo, ¿ok? Al catálogo de régimen aduanero. Es decir, sin importar si es entrada, salida o entrada y salida, nosotros podemos asignar. Entonces, ojo con eso, la regla de validación cambió, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, como podemos ver, es un cambio muy palpable para el cliente, puesto que antes solo seleccionaba uno y ahora, no para el cliente, perdón, para nosotros como contribuyentes, antes seleccionábamos uno y ahora podemos seleccionar hasta 10 según sea el caso. Asimismo, otro cambio que nosotros como contribuyentes pudiéramos llegar a percibir es el tema con el transporte marítimo, ya que si nosotros transportamos mercancía a través de este medio, el SAT nos indica que si utilizamos un tipo de contenedor que lleve como clave el ferry, deberemos especificar hasta 2 subtipos de remolque. Es decir, que debemos de asignar por lo menos un remolque adicional. Y esto lo vamos a ver muy claramente en el sistema cuando hagamos el ejercicio. Lo importante es que debemos de considerar que básicamente hubo una modificación en las reglas que debemos de seguir cuando se trate de transporte marítimo. ¿Ok? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Bien, parece que vamos bien. Entonces, vamos a avanzar entonces a
¿Cómo implementamos y cómo vemos estos cambios en el aplicativo? En este caso, Comercial Study Pro. Para poder hacer uso de este complemento dentro del sistema, es muy importante que nosotros consideremos lo siguiente. Debemos de tener instalada la versión de Comercial 8.2.2, que les informo, esta versión está disponible desde el día viernes 12 de julio en la página de CodePaquí, que aquí se las puedo mostrar. ¿Ok? Desde el día 12 ya tenemos disponible esta versión para que tú la puedas utilizar. Es importante que realices un respaldo previo a instalar la versión por cualquier cosa. Ahora, el instalar la versión para hacer uso de este complemento lleva algunas consideraciones. Bueno, más bien lleva una consideración muy importante. Y es que si nosotros instalamos esta versión 8.2.2, pues ya desde ese momento no vamos a poder emitir comprobantes con la versión 3.0. Solo vamos a poder utilizar la versión del complemento 3.1. Recordándoles que esta versión del complemento estará vigente a partir del día miércoles 17 de julio. ¿Va? Entonces, importante tener esta versión para poder utilizar la versión 3.1, que la vamos a poder utilizar a partir del 17 de julio, pasado mañana. Una vez que nosotros tenemos instalada la versión, vamos a notar algo muy interesante. Y es que como lo vimos en los cambios del complemento, pues la realidad es que para el contribuyente en sí no hay muchos cambios. La mayoría de los cambios son cambios que se hacen para efectos técnicos, en donde sí se cambian reglas de validación, se cambian reglas de timbrado, se cambian campos, el nombre de los campos del XML, pero como tal, la información que capturamos la generación en sí de la información que requerimos para el complemento no cambia mucho. Por tanto, dentro del sistema también vamos a notar que el flujo de trabajo de la versión 3.1 del complemento es básicamente igual a la versión 3.0 del complemento. Y digo básicamente igual por no decir idéntico. Y esto lo vamos a notar en el sistema, ya que para implementarlo, lo único que debemos de seguir son los siguientes pasos. Primero que nada, y al igual que en cualquier complemento que utilizamos en Comercial Pro, debemos de bajar la definición del complemento, es decir, decirle al aplicativo que nosotros queremos utilizar este nuevo complemento. Lo segundo, y también muy recomendable como en cualquier otro complemento que utilicemos en el sistema de Comercial Study Pro, es actualizar el diccionario de referencias, ya que esto nos ayudará a evitar problemas con la representación impresa de nuestros FDI. El tercero es generar un documento de transporte 3.1. Dicho documento es un nuevo módulo que vamos a encontrar en el sistema y que les voy a mostrar ya más adelante. La información que vamos a capturar dentro de ese documento es la misma a la que estamos acostumbrados al día de hoy con la versión 3.0. La información del transporte, las ubicaciones, las figuras y la mercancía. Por último, la generación y timbrado de los documentos, ya bien sea factura o traslado, sigue siendo exactamente igual. ¿Ok? Y de hecho, voy a mostrárselos en el sistema, paso desglosado, los pasos uno a uno que hemos estado viendo. Yo aquí ya tengo abierto una empresa, que es una pequeña empresa de pruebas que yo utilizo. Y como pueden ver, ya tengo la versión 8.2.2 instalada en mi equipo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, primero que nada, debo de bajar la definición del complemento. Entonces me voy al menú Organización, Adendas y Complementos. Aquí, en la parte superior derecha, existe la opción de bajar definición, en donde yo buscaré el complemento carta aporte 3.1. En este momento no me aparece. Y es que es importante recordarles que la vigencia de este complemento o esta versión comienza el día miércoles, el pasado mañana. Por tanto, hasta ese día nosotros vamos a poder hacer uso de bajar esta definición. Una vez que ya nos aparezca disponible, simplemente la seleccionamos y le damos bajar.
En mi caso, yo aquí ya lo traigo preparado. De hecho, como pueden ver, ya me aparece aquí el complemento carta-aporte, listo para su uso. Una vez que haya bajado este complemento, es muy importante o muy recomendable que el segundo paso a realizar es ir aquí a la sección de diccionario de referencias y posteriormente hacer clic en el botón de actualizar diccionario que tenemos acá en la parte superior derecha, ya que esto nos actualizará o refrescará la información de las etiquetas y referencias que se utilizan para la representación impresa de un CFDI. Entonces, para evitar problemas, que no se vaya a mostrar algún campo de este complemento, pues es importante que nosotros lo tengamos con la última versión, ¿va? Esto básicamente, pues nosotros lo hacemos en todas las ocasiones que utilizamos el complemento. Pero la parte interesante viene cuando ya vamos a utilizar este complemento, ya que si nosotros nos vamos al menú de ventas, vamos a encontrarnos con que en la parte inferior de los documentos nos va a aparecer un nuevo módulo que se llama transporte B3.1 y también el transporte B3, que es al que estamos acostumbrados a utilizar. Les recuerdo que el transporte B3 ya no lo vamos a poder utilizar a partir de que instalemos esta versión. A pesar de que sí podamos generar documentos y podamos generar información e inclusive, como pueden ver en este momento, pueden consultar los datos, la realidad es que ya no van a poder timbrar, ¿ok? El documento que va a quedar vigente y es el que debemos de utilizar a partir de que tengamos esta versión es el documento que se llama transporte B3.1. Aquí voy a encontrar el funcionamiento bastante similar a como lo hago en la versión 3, en donde si yo capturo un nuevo documento, la información que me va a pedir es la misma. Me va a indicar un medio de transporte, si se trata de un transporte internacional o no, algún título, por ejemplo, en ese caso voy a poner Daniel Vespertino para identificarlo. El medio de transporte, si es internacional, y aquí vamos a ver el primer cambio que tenemos respecto a la versión 3.0, en donde el régimen aduanero anteriormente era un combo box, que yo tenía que seleccionar algunos de los regímenes que aplicaban según si era entrada o salida de mercancía del país. En este caso, como dijimos hace ratito, los regímenes aduaneros puedo seleccionar hasta 10 y estos iban a depender de la lista que teníamos disponible del catálogo del SAT. Entonces, lo que vamos a hacer en esta versión es presionar clic en este botón que nos va a desplegar la lista de los regímenes. Una vez aquí, yo puedo seleccionar los que correspondan según mi caso. Al darle a aceptar, ya estoy utilizando todos esos registros en mi CFDI. Seguido de ello, voy a ir al apartado de ubicaciones, en la parte superior, para indicar de dónde parte y a dónde se dirige la mercancía. Recordándoles que aunque visualmente y en cuanto al uso no presentemos ninguna diferencia respecto a la versión anterior del complemento, sí me es importante recordarles que hay algunas modificaciones. Por ejemplo, el campo de las localidades, códigos postales y colonias, que como dijimos, el archivo sufrió una actualización de algunas claves. Por tanto, posiblemente aquí nosotros que tengamos que dar doble clic en las ubicaciones para que nos despliegue su detalle y actualizar alguna colonia o localidad que corresponda a la clave correcta que nos brinda el archivo de Excel que nos proporciona el SAT en esta nueva versión del complemento. Asimismo, pues también hay que cuidar el uso correcto del código postal. Una vez definida esa información, puedo pasar al siguiente paso, que es el autotransporte.
En el caso de del medio de transporte terrestre, la realidad es que no hay ninguna modificación, todo sigue funcionando exactamente igual, lo mismo que en el dato de las figuras transporte, en donde este apartado no sufrió ninguna modificación. Para términos o efectos de este ejemplo, voy a asignar uno que tengo ahí guardado y listo. Seguido de ello, nos vamos a pasar al tema de las mercancías. Que en el tema de las mercancías, la realidad es que en el apartado general no cambió nada. Sigue siendo la misma información que capturamos. El producto, la clave, su descripción, el peso, el valor, etcétera, todo sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que debemos de considerar es que, como es en mi caso, si se trata de un transporte internacional, debo de verificar que en la pestaña que tenemos aquí, que lleva el mismo nombre, pues anteriormente yo estaba obligado a capturar una fracción arancelaria. Ahora no, ahora esto pasa a ser opcional. Es importante que nosotros identifiquemos que el hecho de que sea opcional y no nos vaya a marcar error al timbrado, no significa que sea lo correcto, ya que dependerá de la situación del cliente, el producto que se maneje, el giro y demás, nosotros deberemos o no asignar el valor de la fracción arancelaria. Sin embargo, para efectos de timbrado, este ya no se vuelve obligatorio. Y de hecho, como podemos notar, no nos los marca en rojo. Voy a asignarle un valor a los siguientes datos simplemente para poder realizar el timbrado de manera correcta en mi documento. Bien. Esto, si se fijan, viene siendo exactamente lo mismo que como lo hacemos en la versión 3.0 del complemento. Inclusive tenemos las mismas funcionalidades. Por ejemplo, cargar la información de nuestras mercancías a través de un Excel o a través de importar un XML sigue siendo funcionalidad del aplicativo. Lo podemos seguir haciendo en esta nueva versión del complemento. ¿Qué debo de hacer después? Pues evidentemente lo mismo que hacemos en el día de hoy, en donde nosotros al timbrar esta información, el sistema me pregunta si soy una empresa dedicada al transporte o bien en mi estatus tengo la opción de poder facturar el servicio del transporte. Al darle que sí, pues hablamos de un documento de ingreso. Al darle que no, hablamos de un documento de traslado. En mi caso, y para efectos prácticos de la sesión, voy a darle que sí y que no tengo la información capturada, así que quiero generar una nueva factura que contenga todos estos datos. Entonces le voy a dar aquí, quiero una factura, que lo voy a generar en mi módulo o concepto, como lo quieran llamar, de facturas cliente. La información que voy a capturar en mi documento de factura, evidentemente va a cambiar en función de nuestras necesidades, pero aquí pues debemos de considerar siempre las mismas cosas, ¿no? Poner el cliente adecuado a nuestro caso, asignar el servicio del traslado, su costo o el precio del servicio. Si el cliente se trata de una persona moral, pues hay que considerar también la retención del 4%. Hay que definir las condiciones del pago, método de pago, forma de pago y uso del CFDI, que esto pues básicamente es lo mismo que hacemos en todos nuestros documentos de factura. Una vez que ya tenga establecidos los datos que normalmente capturo, simplemente le doy clic en guardar y cerrar y en automático el sistema me asocia esa factura que acabo de generar a la información de mi complemento, que de hecho aquí lo podemos notar. Me dice, este documento de transporte va asociado a la factura 71, lo que significa que si vuelvo a dar clic en el botón de timbrar, pues me va a timbrar esa factura con todos los campos. Ahí, por ejemplo,
Me falló en la captura de un campo del producto. Déjenme ver. Bueno, parece que el documento ahí que abrí tenía un detallito. No sé si es por lo que estoy grabando. Así que, digo, para no complicar más el asunto, lo que voy a hacer es tomar un documento que ya previamente había generado y lo voy a copiar. Mientras tanto, les recuerdo, si tienen una duda, por favor, déjenmela saber ahí en el chat. Veo que preguntan que cuándo estará disponible la definición del complemento. En este caso, les recuerdo que él estará disponible a partir del día 17 de julio. Preguntan, ¿por qué se tuvo que generar un nuevo módulo? Si se puede configurar en el modelo actual, la respuesta es que no, más que nada porque cambió en temas de la interfaz. Recordemos que anteriormente, por lo menos el campo de régimen aduanero, solamente era un combo box en donde tenía que seleccionar uno y ahora pues hay que tener en cuidado las nuevas reglas del juego, ¿no? Que ya se pueden varios, se pueden hasta 10, no implica si es solo de entrada y salida, etcétera. Preguntan, ¿cuándo se libera la versión de factura y Comercial Start? En este caso, eh, de Comercial Start y Pro, les recuerdo, se liberó, es decir, ya está disponible la versión desde el día viernes. En cuanto a factura, digo, si te refieres a factura electrónica, el día de hoy, si no mal recuerdo, salió el Service Pack que contiene los cambios de esta versión. Perdón, los cambios de este complemento. Parece que tengo un detalle aquí en mi equipo, digo, al parecer en lo que realizaba la captura del documento, se quedó el sistema. Voy a forzar su salida simplemente para no entretenerlos más. Por ahí alguien pregunta y solicita si podemos hacer un ejemplo con comercio exterior. La respuesta es que sí, lo vamos a hacer más adelante, te lo prometo, para que puedas ver todo el proceso de la configuración. Ven, aquí ya va iniciando la aplicación. Bien, ya tengo aquí nuevamente abierto mi empresa. Como les comentaba, para evitarnos aquí tardar más, voy a tomar un documento que ya tenía previamente generado, que utilicé en alguna otra ocasión. Por ejemplo, este de aquí. Lo voy a copiar para que tome las mismas características. Lo único que voy a hacer es verificar que no tenga ningún error para poder timbrarlo, ¿no? Que en este caso
Puedo utilizar, vale, voy a generar un nuevo documento, como lo había hecho hace un minuto. Selecciono mi cliente, el servicio que voy a cobrar. Y las condiciones de mi documento. Una vez hecho eso, procedo con el timbrado. Y listo. Aquí, como pueden ver, nos informa que la factura que corresponde a este traslado es la factura con el ID 72. Voy a confirmarlo. Si me voy aquí a mi módulo de facturas clientes, que es con el que estuve trabajando. A ver si... Si le puse facturas clientes, déjenme ver. Factura 72. Bueno, voy a abrirlo aquí. Ok. Si vemos la factura, pues nos indica que ya está timbrada y evidentemente esta factura va a contener la información de nuestro complemento carta aporte en su versión 3.1. De hecho, voy a ir a buscarla simplemente para exportar o visualizar el XML y veamos que contiene toda la información. A ver, permítame, no sé si quiere visualizar la factura en 72. Aquí está, no la encontraba. Pensé que iba hasta el final, no la veía, una disculpa. Ya por ahí seguramente los comentarios me lo están informando. Bien, aquí está la factura número 72, que es la que acabo de timbrar. Si yo reviso el XML, evidentemente vamos a notar que tenemos nuestro CFDI normal de ingreso, como siempre lo hemos tenido, y adicionalmente vamos a encontrar la información referente al complemento carta aporte, que como decimos, pues aquí ya trae todos los cambios que estuvimos viendo al inicio de la sesión. El nombre de algunos nodos cambia, evidentemente la versión que se utiliza es la 3.1, el trabajo de nodos adicionales como el régimen aduanero, pues también nos los indica a través de estos nodos, donde ahora pues ya puedo utilizar varios y pues todo lo que estuvimos hablando al inicio de la sesión ya la podemos ver reflejado dentro del XML. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Sí, por ahí ya, muchas gracias a todos los que me están informando. Evidentemente, por ahí me decían que era la segunda del cliente, no la encontraba. Muchas gracias. Ahí era para ver si estaban poniendo atención. Ok, eso es por la parte del XML. Ahora, en cuanto a la representación impresa del CFDI, también hablábamos que había una serie de cambios, ¿no? Pues vamos a ver que, o hay que considerar que en esta versión de Comercial Pro se agregan algunas plantillas para precisamente visualizar esos nuevos datos. En particular son 6, 3 que tienen que ver con CFDI en el caso de que sea ingreso y otras 3 que tengan que ver con el caso que sea un CFDI de traslado.
para el tema de multidestinos o marítimos, pues también aplica. Se hace una plantilla específica para el marítimo porque tiene algunos datos muy particulares, que de hecho ahorita vamos a hablar del tema de marítimo. Lo importante o lo que debemos de considerar es que esta nueva plantilla nosotros la podemos utilizar. De hecho, si yo me voy aquí al menú general, formatos de impresión, voy a buscar el módulo en donde estoy generando estos documentos, que en mi caso se llama facturas cliente, y le voy a indicar que voy a añadir el nuevo uso de una plantilla, añadir, a la cual le voy a llamar, por ejemplo, complemento carta aporte 3.1. Si despliego la lista de opciones disponibles, vamos a notar que aquí se encuentran los modelos. De hecho, por ejemplo, en esta ocasión aquí puedo ver directamente los de ingreso. En mi caso, voy a utilizar de ejemplo el de ingreso a secas, el de la versión 3.1. Le doy a aceptar y le voy a configurar este como predeterminado. Una vez hecho eso, me dirijo nuevamente a mi documento y realizo la exportación del archivo PDF. Aquí, como podemos notar, ya tenemos la representación impresa de nuestro documento, en donde en la ventana principal, pues básicamente no sufre ninguna modificación, ya que todo lo vamos a ver a partir de la segunda hoja, en donde tenemos los datos de nuestro complemento carta aporte. ¿Qué datos cambian? Bueno, pues evidentemente lo mismo que vimos que cambiaba en el sistema, que era el tema de régimen aduanero, en donde ya podemos ver aquí el listado de todos los regímenes que yo vaya agregando. Es por ello que es muy importante que actualicemos el diccionario de referencias para que no vayamos a tener problemas al mostrar esta información. Y también vamos a notar de diferente el código QR que se despliega en la aplicación. En este caso, el código QR no se está mostrando debido a que yo me encuentro en un timbrado demo. Es importante mencionar que no puedo, al día de hoy no se puede hacer un timbrado real porque, como dijimos desde hace un momento, la versión realmente va a estar vigente hasta el día miércoles. El SAT especificó que el inicio de vigencia era el 17 de julio, entonces hasta ese momento no puedo timbrar, por tanto no les puedo mostrar el QR, pero básicamente me gustaría decirles que el QR va a seguir siendo igual, de hecho es prácticamente imperceptible a manera visual, es exactamente lo mismo, pero nosotros, pues, como sabemos, debemos de entender que sí hay unos cambios técnicos para la generación de esa imagen QR, ¿no? Que pasó de 70 a 74 caracteres y que ya no nos va a aparecer el ampersand al inicio. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Por ahí en el chat me confirman que no, que vamos bien. Perfecto, entonces vamos a continuar. Y en este caso vamos a continuar con otro de los cambios que veíamos importantes en el sentido de cambios que va a haber un usuario al hacer uso de esta nueva versión del complemento, y es en aquellos casos que hablemos de un transporte marítimo. En el caso que hablemos de un transporte marítimo, vamos a identificar que el llenado de la información sigue siendo igual, con la diferencia que cuando nos vayamos aquí a la sección de transporte marítimo, vamos a ver esta sección que cambia, la parte de la mitad hacia abajo, en donde, según el contenedor o el tipo de contenedor que nosotros seleccionemos, pues deberemos de llenar la parte que se llama remolques. Recuerden que la regla que debemos de seguir es basado en esta segunda columna, en la que se llama tipo contenedor, ¿ok? Esta de aquí es la que debemos de cuidar. Si nosotros seleccionamos la clave CM11 que corresponde a ferry, hay que llenarle entonces estos datos de aquí, que como mínimo debe de ser un remolque. Si nosotros queremos, o sea el caso, pues también podemos llenar un segundo remolque, de 1 hasta 2, pero mínimo 1.